Desde la población de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, en República de Colombia, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Acuérdate que puedes estudiar en tu casa, puedes estudiar en tu oficina, en tu taller, a través de nuestra Escuela de Teología Bíblica, Bet Shalom de Colombia. Hoy quiero saludar a nuestra querida hermana Paula Andrea y a Luigi Romero Vuelvas. Paula Andrea está en Planeta Rica, y Luigi está en Cartagena, República de Colombia. Quiero hablar con relación a lo que es la simiente de Abraham en una persona. La simiente de Abraham en usted, ministro. La simiente de Abraham en usted, mi hermanita. La simiente de Abraham en usted, mi hermano. Quiero hablarte de la simiente de Abraham. Y es que quiero explicarte que el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 38, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hablan lo que han oído acerca de su Padre. Ellos habían creído en Jesucristo, pero el padre de ellos sigue siendo Satanás. Impresionante, ¿no? Si usted analiza con cuidado, se detiene a mirar, observar y a volver a leer el versículo 31, va a darse cuenta que el Señor está hablando con creyentes, con personas que habían creído en Él. Eso lo dice la Biblia. Pero estas personas no estaban dispuestos a aceptar los conceptos personales, subjetivos, los conceptos de ellos, no estaban dispuestos a cambiarlos por los principios de Dios. Ojo, si usted en su iglesia tiene un maestro, un director de alabanza, o tiene a alguien que canta muy hermoso, pero es alguien que no está de acuerdo, que no está alineado con la palabra de Dios, ese alguien es un hijo del diablo. Lo dice el Señor. Usted mismo puede leerlo. Versículo 38 de Juan 8. En el versículo 44 del mismo capítulo 8, allí el Señor ratifica, hablándole a gente que había creído en Él. Aquí no está hablándole a inconversos o a creyentes, a personas que habían creído en Él. En el 44 les dice, ustedes son de Satanás, ustedes son del diablo. Hablándole a las personas que se habían identificado, entre comillas, con Cristo, pero no estaban de acuerdo, no estaban alineados con la palabra de Dios. En el versículo 39 de Juan 8, estamos en Juan 8, dice la palabra de Dios, si ustedes fueran hijos de Abraham, recuérdate que Abraham, que era un hombre que era un hombre que no tenía hijos, y Abraham es padre de multitudes. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que Abraham hizo. Entonces, hay algo que me llama la atención, amado, y es que ellos le dicen a Jesucristo, hermana, mi pastora, mire, ellos le dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor se queda así mirándolo y les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. O sea, que ellos sí eran descendientes de Abraham biológicamente, materialmente, genealógicamente, pero espiritualmente, estos judíos que habían creído en Cristo eran hijos del diablo, porque no estaban de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Mire, esto es importante tenerlo en cuenta. En Gálatas 3, 29, Gálatas capítulo 3, versículo 29, allí la palabra del Señor dice, todo aquel que es de Cristo, descendiente de Abraham es.
O sea, toda persona que es redimida, toda persona que se ha entregado a Dios, pero que está de acuerdo con la palabra de Dios, porque es que estamos en tiempos de apostasía, plena apostasía. Está soplando un huracán de los vientos de la apostasía, donde aún están tratando de hacerle creer a la gente que esta Casiodoro, Biblia, Reina Valera, tiene 2000 según Satanás. Cualquier cantidad de errores es para confundir a la gente. Y es por eso que usted necesita escuchar este tipo de mensajes que yo estoy compartiéndole, porque es el mensaje de la palabra de Dios, para que no sea confundido, no sea confundida, ni deje confundir a los hermanos. Entonces, hoy en día Satanás está levantando hombres que tienen mucho renombre, pero que son hijos de Satanás. Y así como el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, que ellos, al no estar de acuerdo con el Señor, ellos no estaban de acuerdo con el Señor le dijo, yo hago lo que he visto cerca de mi Padre y ustedes hacen lo que oyen acerca de su Padre. Entonces es importante nosotros mirar qué estamos escuchando, qué tipo de enseñanza estamos escuchando. Y así como entonces el Señor les dice a ellos, a los que eran judíos biológicos, pero no eran judíos, no eran descendientes de Abraham espiritual, porque no estaban de acuerdo con los principios bíblicos. Toda persona que no está de acuerdo con los principios bíblicos es del diablo. Puede ser el predicador, doctor, lo que sea, pero es de Satanás. Y así entonces nos damos cuenta de que cuántas cosas hizo Abraham y este comportamiento, esta actitud y estos principios que guardó nuestro padre Abraham son los que nos lo deben distinguir a usted y me deben distinguir a mí. Primero, Abraham creyó. Segundo, obedeció. Nadie que no obedezca puede decir que cree, aunque diga que crea, pero no, espiritualmente no está creyendo. Porque la verdadera fe produce obediencia. Cuando la persona lee y dice, no, yo sé que la Biblia lo dice, pero la persona no lo hace, es porque esa persona es del diablo. Porque la verdadera fe produce obediencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tercero, nos damos cuenta que Abraham ofrendó y diezmó. Hoy se está predicando contra el diezmo. Hoy hay enseñanzas que el diezmo es de la ley, que el diezmo... No, el diezmo no es de la ley, ni después de la ley, ni antes de la ley. El diezmo tampoco es un acto obligatorio para ser salvo. Dios no hace obligatorio en los hijos de Dios su palabra, sino que al ser nacidos de nuevo, el verdadero hijo de Dios en su corazón le nace obedecer al Señor, porque lo hace por amor y no por miedo ni por imposición. De tal manera que el diezmo nació en Abraham. Abraham es el padre de los hebreos, es el padre de Israel, es el padre de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, que fue Jacob y Esaú, y Jacob, de donde vino el nombre de Israel. De tal manera que el diezmo es algo que viene desde antes de la ley. Es algo que el Señor dice que todo verdadero hijo de Dios siente y entiende que Él es parte para sostener la obra de Dios. Satanás, cuando ataca el diezmo, no lo está atacando tanto por los pastores o por lo uno o por lo otro, sino es para derribar, para detener la obra de Dios. Cuando usted no está de acuerdo con el diezmo, usted es de Satanás, porque usted está de parte de Satanás y porque usted está en contra de la obra de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 13, aquí en el versículo 16 dice, entonces, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían la obra habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Por qué estaba la casa de Dios abandonada? Porque sencillamente Satanás había logrado
quitarle, arrancarles del corazón a ellos el que no diezmaran. El diezmo es lo que sostiene la obra para cancelar ese arriendo que usted ve, para cancelar esos servicios, para cancelar, para sostener la obra de Dios. El diezmo, cuando Satanás logra quitarlo del corazón de la persona, Satanás ha logrado que esa persona esté de su lado. ¿Por qué? Porque el diezmo es algo establecido por Dios. El diezmo no es algo que lo estableció ningún pastor ni ninguna pastora. Ahora, es una evidencia de que realmente Dios está en nuestras vidas. Cuando una persona no está de acuerdo con este principio bíblico, si no está de acuerdo con este principio bíblico, es porque está de acuerdo con Satanás. Cuando tú empiezas a quitar, a negar y a no diezmar, sencillamente tú tienes a Dios fuera de tu finanza. Dios no está dentro de tu finanza porque tú no estás reconociendo que lo que tú recibes es de parte de Dios. El diezmo es una señal de reconocer que todo lo que nos llega a nuestra mano es Dios el que nos los provee. Jacob, cuyo nombre quiere decir engañador, y fue cambiado por el de Israel, uno que gobierna con Dios. Sencillamente Jacob dijo: de todo lo que me dieres, de todo lo que llegue a mi mano. En el libro de Génesis capítulo 28 dice: de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una evidencia de que somos descendientes de Abraham es el diezmo. Cuando usted oiga hablando a alguien en contra del diezmo y que diga que esto no es para este tiempo, dentro de esa persona está el diablo, Satanás. Y lo que está tentando es detener la obra de Dios. Porque si no se cancela el arriendo, si el arriendo se empieza a quedar debiendo, llega el momento cuando nos dicen: tienen que desocupar esta casa, tienen que desocupar este local. Porque el enemigo logró su cometido. Logró que el diezmo fuera retenido, desviado o quitado del corazón de aquellas personas que dicen ser, como dice Apocalipsis capítulo 2, dicen ser, pero caminan en la mentira. Dice que la iglesia de Éfeso probaba lo que decían ser y los había hallado mentirosos. Por eso, amados de Dios, así usted se gana 1,000 pesos, 100 pesitos, esos 100 pesitos, esos son sus diezmos. Dios no necesita tampoco de sus diezmos, ni los de usted ni de los míos, porque Dios es el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. Hermano, usted no se va a condenar porque no diezme. Usted no se va a condenar, no. Ni usted va a ser maldito porque usted no diezme, no. Sino que sencillamente usted no es hijo de Dios porque en usted no están las evidencias abrahámicas de los redimidos del Cordero, que dice el Señor en el versículo 39 de Juan Evangelio capítulo 8. Gracias por leerlo. Juan 8:39. Si fueras hijo de Abraham, harías lo que Abraham hizo. Y Abraham creyó, obedeció, ofrendó y diezmó. La obra del Señor avanza, no habrá quien la detenga, ni habrá quien la derribe, porque si usted no diezma, Dios tiene otras personas que sí son de Abraham, sí somos descendientes de Abraham, sí estamos creyéndole a Dios y creemos que Dios es escudo a nuestro galardón. Lluvias de bendiciones, muchas gracias por escuchar este mensaje y practicarlo, ponerlo por obra para que se convierta en vida en tu vida, vida financiera, vida matrimonial, vida emocional, vida en tu hogar, vida en todos los sentidos, porque Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias por suscribirte, muchas gracias.